Consultora integral en temas de ingeniería. Expertos en procesos de transformación de termoplásticos. En este curso aprenderán a conocer los principios del proceso de inyección. Este curso fue realizado por el ingeniero Rodolfo Bertino, que posee más de 40 años de experiencia en industrias plásticas. Cómo programar las variables de inyección en una máquina CLF. Analizar la etapa de inyección, dentro de la cual tenemos las fases de llenado, compactación y retención. Y veremos algunos ejemplos reales de máquinas que estaban funcionando, que aunque posiblemente en algunos casos la pieza salía bien visualmente, es muy posible que tuviesen futuros defectos que se verán reflejados como futuras roturas o deformaciones por fallas del proceso de inyección. Procedimiento de inyección. Hay 6 etapas de inyección. Para el procedimiento de inyección, todas las etapas de inyección pueden ser conmutadas, dependiendo del curso, posición, y la última etapa de inyección puede depender del tiempo o de la posición. Los valores reales de posición de inyección y el tiempo medido se muestran en la página pantalla automática o programación inyección. La posición final exhibirá 0,0 milímetros, cuando la inyección llegue al final del cilindro. El tiempo de inyección en la página programación inyección es usado para ajustar el tiempo de inyección total en todo el curso de la inyección, no incluyendo la etapa de recalque. Durante este periodo de tiempo, el curso de la inyección sigue los datos ajustados de presión, velocidad y posiciones de conmutación, para procesar la inyección. Son permitidos hasta 6 etapas en el curso de la inyección. Cuando la acción de inyección es energizada, la posición del tornillo es comparada con las posiciones de ajuste, para asegurar qué presión y velocidad deben ser tomadas en esta etapa de inyección. Conmutación de la presión de recalque. Normalmente, el final de la carga es mayor que cualquier ajuste de posición fijada para la conmutación de etapas. De esta forma, la inyección se iniciará a partir de la primera etapa de presión y velocidad. Cuando el tornillo avanza, la lectura de la posición del tornillo disminuye hasta la primera posición de conmutación, para tomar la segunda presión y velocidad. Sigue con la misma acción y conmutaciones hasta que 1. El tiempo de inyección terminó. 2. La posición del tornillo alcanza el punto de posición de conmutación para recalque. Procedimiento. En la página programación de inyección, seleccionar IR posición, OFF, para conmutación por tiempo. IR posición, ON, para conmutación por posición. Si se selecciona por posición, deberán fijarse los valores de posición en IR posición. Nota. Por razones de seguridad, al seleccionar el control de conmutación por posición, el temporizador de inyección sigue contando en caso de no alcanzar la posición de conmutación y se interrumpirá cuando el tornillo llegue a dicha posición. Ajustar un tiempo de inyección mayor que el real tiempo de inyección efectivo. Presión de recalque o presión de retención. Esta es una función activa y se puede ajustar el tiempo de presión de recalque o retención después de la conmutación desde la acción de inyección. Hay 3 etapas para el procedimiento de recalque de presión. Todas las etapas de recalque de presión pueden ser conmutadas en función del tiempo. El recuadro en rojo nos muestra dónde debemos colocar los valores de presión y velocidad en la etapa de retención o recalque. Y el azul la etapa de inyección. Ya vimos en el capítulo 1 grupo inyector la diferencia entre las etapas de inyección y retención. La presión de retención se utiliza para evitar rechupes manteniendo el husillo avanzado a una presión menor que la de inyección, hasta que la entrada de material a la cavidad solidifique. No se utiliza para llenar ni compactar la pieza. Por lo tanto, es importante que las presiones y velocidades de retención sean menores que las de la etapa de inyección y tratar de que no sean valores mayores al 30%. Importancia de la buena elección de los parámetros. Transición entre llenado y compactación. La transición entre las fases de llenado y compactación debe realizarse de manera suave. En las siguientes figuras, se muestran 3 ejemplos de transición entre estas etapas o fases, efectuados a distintos tiempos. En la figura A, aparece un ejemplo de transición adecuada, que favorece una evolución suave de la presión en la cavidad, que evita que la pieza presente defectos no deseados. Si la transición se realiza demasiado pronto, una parte del llenado se realiza bajo el control de la presión, lo cual provoca una caída brusca de la misma. Como vemos en la figura B, en consecuencia la pieza presentará defectos superficiales, rechupes y porosidad interna.
Si por el contrario la transición se efectúa demasiado tarde como se ve en la figura C, se produce un pico de presión dentro de la cavidad, que produce un retorno de material hacia la entrada del molde, lo cual genera orientaciones del material inadecuadas. En este caso suelen aparecer rebabas en el plano de partición o línea de cierre del molde, así como sobreesfuerzos en la máquina y el molde, que pueden afectar a su vida útil. Por eso es muy importante la buena elección de los valores que coloquemos en las distintas etapas de inyección, como si también en la etapa de retención. Presiones, velocidades, posiciones y tiempos. Vamos a analizar las etapas del proceso de inyección e iremos viendo cómo se van obteniendo las curvas en las diferentes fases, hasta obtener la curva definitiva en el diagrama presión en la cavidad versus tiempo. Recordemos que la presión en la cavidad va a estar directamente relacionada a los valores de presiones y velocidades de inyección que hayamos introducido. Como ya vimos, la etapa de inyección se divide en dos fases, llenado y compactación. Analicemos la fase de llenado. Recordemos que la fase de llenado está controlada por la velocidad, y en nuestro gráfico irá del punto 0, P0, al punto 1, P1. En esta fase podemos utilizar 1 o 2 etapas según la complejidad y espesores de la pieza. En esta fase deberemos tratar de hacer ingresar la mayor cantidad de material dentro de la cavidad del molde. El punto 0 coincide con el límite de carga que hayamos estipulado, para nuestro caso 62 milímetros. Y el punto 1 es el que deberemos determinar. Para nuestro caso determinamos que es 20 milímetros. Y a su vez, para lograr una transición suave lo dividimos en dos etapas. La primera desde 62 milímetros, inicio del recorrido del husillo, a 40 milímetros, donde la presión será 50% y la velocidad 80%, y la segunda desde los 40 milímetros a los 20 milímetros, donde determinamos el fin de la etapa de llenado. Con una presión del 60% y manteniendo la velocidad del 80%. Tranquilamente esta fase la podríamos haber hecho en una sola etapa. La fase de compactación que está controlada por la presión y es donde definiremos la calidad de la pieza inyectada, tenemos la posibilidad de regularla para nuestro ejemplo en 4 etapas, si la geometría de la pieza lo requiere, o utilizaríamos 1, 2 o 3 etapas si la pieza es sencilla. E irá del punto 1, P1, igual a 20 milímetros, al punto 2, P2, igual a 2 milímetros. Y la dividimos en 3 etapas. En total utilizaremos 5 de las 6 etapas disponibles. En las etapas que no se utilizan se coloca 0 en los valores de presión, velocidad y posición. Esto lo definimos en base a nuestra experiencia, o en el caso de ser un molde nuevo probando con distintos parámetros hasta obtener la pieza óptima. Acá en la etapa de compactación deberemos tener en cuenta si estamos inyectando un material amorfo o semicristalino. Ya que como vimos al analizar las curvas PVT, la variación de su volumen específico es distinta para ambos, por lo que en los materiales amorfos la fase de compactación no debe ser a presión constante, sino que se debe acompañar la fase de compactación con una disminución gradual de la presión para evitar tensiones internas perjudiciales para la pieza. Mientras que a los materiales semicristalinos, debido a la mayor diferencia de volumen específico en la etapa de enfriamiento, la fase de compactación debe acompañarse con la presión para lograr que la diferencia de volumen específico entre el punto que sella la entrada de material y el volumen específico cuando la pieza logra la temperatura ambiente no sea tan grande. Como en este ejemplo estamos inyectando ABS, que es un material amorfo, utilizaremos 3 etapas. Como vemos en el gráfico de la izquierda, el recorrido del husillo es mayor en la fase de llenado que en la fase de compactación. Esto es debido a que en la etapa de llenado ingresa la mayor cantidad de material al molde y la etapa de compactación se utiliza para terminar de conformar la pieza para eliminar los rechupes. Y vamos viendo cómo en el gráfico de la izquierda se va formando el diagrama de una manera suave como vimos en la figura A. También nos podemos ayudar con los gráficos que nos entregan muchas máquinas para determinar los valores a ingresar de presión y velocidad. La fase de inyección puede terminarse por posición o por tiempo. Yo soy partidario de utilizar la posición para finalizar la etapa de inyección, ya que nos garantiza un colchón más uniforme y por consecuencia una pieza más pareja. Para esto debemos colocar I transición R en ON y colocar el valor para la posición final de inyección, P2, para nuestro ejemplo igual a 2 milímetros. Igualmente, aunque finalicemos la inyección por posición, se debe poner el tiempo de inyección,
el cual será mayor al tiempo empleado, y esto es porque la etapa de inyección al estar regida por posición, ante cualquier inconveniente si no se llega a la posición la etapa finalizará al cumplirse el tiempo que hayamos estipulado, en nuestro ejemplo 8 segundos. Finalizará con el que se obtenga primero, posición o tiempo. Una vez que terminamos de regular la etapa de inyección que termina en el punto 2, P2, da comienzo una fase que no se utiliza para inyectar material dentro del molde, sino para evitar rechupes que es la fase de retención. Y se regula por tiempo, ya que su función no es seguir haciendo ingresar material al molde sino mantener el usillo avanzado con una presión y velocidad menor que la de compactación hasta que la entrada de material se solidifique, para evitar el reflujo de material que generaría rechupes y disminuir la contracción. En esta etapa no debe variar el colchón. Si varía el colchón, es decir, el usillo sigue avanzando, la estamos usando para inyectar y no es su función. Su función es evitar que el material refluje, manteniendo el usillo avanzado hasta que la entrada de material solidifique para dar comienzo a la etapa de enfriamiento. Vemos cómo cada etapa fue aportando una parte de la curva. Si las etapas fueron bien reguladas, obtendremos un gráfico correcto. Caso contrario, en base al gráfico obtenido podremos saber ante qué defectos no encontraremos en la pieza inyectada. Si bien no todas las máquinas pueden medir la presión en la cavidad, muchas máquinas simulan un diagrama muy preciso en base a la presión hidráulica de inyección. Una vez finalizada la fase de retención, comienza la etapa de enfriamiento. Acá vemos la diferencia entre la etapa de compactación entre materiales amorfos y semicristalinos. Configuración de los tiempos. Existe una función que quiero destacar. Es la intrusión. Si la capacidad de inyección de la unidad de moldeo por inyección fuese insuficiente, se puede usar la intrusión para un prellenado del molde. De acuerdo con el programa, la carga es ejecutada para el máximo recorrido de carga. Durante la intrusión, ella es efectuada dentro del molde cerrado con la velocidad del tornillo de la zona de carga 3, antes de iniciar la inyección. Para ello debemos habilitarla en la siguiente pantalla. La intrusión se parametriza por tiempo. Proceso de carga. Ajuste de datos de la carga. La velocidad y la contrapresión del tornillo pueden ser dependientes del curso, paso a paso, para alcanzar una preparación homogénea del plástico a través de todo el curso del tornillo. Velocidad del tornillo. Hay 3 pasos de velocidad del tornillo a ser ajustados en la página Programación de inyección. Ahí alcanzar la posición ajustada de carga para el paso 1. Dosificación 1. La velocidad del tornillo y la contrapresión conmutan para el segundo paso. Dosificación 2. Y algo similar sucede entre el segundo y tercer paso. Nota. Una velocidad muy alta causa desventajas. 1. Calor de fricción puede desarrollarse. 2. Los tiempos de espera de material ya plastificado, hasta la inyección, son casi siempre desventajosos. El tiempo de demora de carga, demora de dosificación, debe ser ajustado, si el tiempo de enfriamiento fuese muy largo. Recorrido del tornillo. Cuando carga ajustar la posición, dosificación 3. El tornillo gira hasta que el valor ajustado sea alcanzado. Si un valor mayor que el curso de carga máximo entra en esta posición, una señal de falla aparecerá. Ajuste de datos de la carga. Los valores de carga y contrapresión se llenan en la pantalla Programación de inyección. Ajuste automático de la posición de carga. El control ofrece un ajuste automático del curso de carga, solamente si usted sigue este procedimiento. Seleccionar resina número. Requerido en la página Archivos Datos Resina, de acuerdo con el nombre de la resina, nombre resina, en los archivos de datos. Ajustar el peso de inyección, peso inyección, en gramos del producto en la página Programación inyección. Cuando se presiona la tecla Enter, la posición, dosificación 3, cambiará automáticamente. Nota: si la resina requerida no estuviese listada en el archivo de datos, usted puede construir los datos necesarios de esta resina. Procedimiento 1. Entrar el nombre de la resina, presionando la tecla Texto en el panel de control. En este momento, un teclado aparecerá en el centro de la pantalla LCD. Mover el cursor para escoger la letra y presionar la tecla Enter. 2. Al finalizar, cerrar el teclado alfanumérico presionado la tecla Texto. 3. Ajustar la densidad de esta resina por el teclado numérico.
Indicación de la posición del tornillo. La posición del tornillo es continuamente mostrada en la parte superior derecha de la página Programación de inyección, o la página Pantalla automática. Tiempo de demora de carga. Se ingresa en Demora dosificación, valor máximo. 999,9 segundos. Función. El tiempo de demora de la carga comienza con la finalización de la fase de inyección. Cuando este tiempo termina, la carga comienza, rotación del tornillo. Tiempo de intrusión, o predosificación. El interruptor, intrusión, se ajusta en ON, en la página Interruptores, tiempos, autopurga. Entrar el tiempo de intrusión, en la misma página. Valor máximo. 999,9 segundos. Si la capacidad de inyección de la unidad de moldeo por inyección fuese insuficiente, se puede usar la intrusión para el llenado. De acuerdo con el programa, la carga es ejecutada para el curso de carga máximo. Durante la intrusión será efectuada en el molde cerrado con la velocidad 3 del tornillo, dosificación 3, antes que la inyección sea iniciada. Contrapresión. Durante el procedimiento de carga, el tornillo es empujado hacia atrás por el material apilado en su frente. El ajuste de contrapresión se opone a este movimiento reverso. Se sugiere una contrapresión máxima no mayor que 45 kg por centímetro cuadrados, o 640 psi. Hay 3 etapas de velocidad de rotación del tornillo, con contrapresión permitida, a ser ajustadas. Uso de la contrapresión. 1. Para aumentar el efecto de mezcla de material inyectado, por ejemplo, al mezclar concentrado o colorido. 2. Para ventilar el material sobre la abertura de alimentación, esto es, para evitar vetas causadas por humedad o corriente de aire, etc. 3. Para homogeneizar el material inyectado insuficiente, partes no plastificadas pequeñas en el material. 4. Para aumentar la precisión de la carga. Contrapresión excesiva resulta en disminución de la capacidad de plastificación, a medida que la contrapresión aumenta. Aumento del calor de fricción, posiblemente descomponiendo el material. Preselección de la contrapresión. La contrapresión y la velocidad del usillo pueden ser establecidos en 3 pasos, dependientes de la posición. El primer paso se ajustar en dosificación 1. El segundo paso se ajusta en dosificación 2. El tercer paso se ajusta en dosificación 3, CP se mide en porcentual. El punto de conmutación, dependiente del curso, paso 1 hasta paso 2, se entra en la posición dosificación 1. Cuando este valor es alcanzado, la contrapresión y la velocidad del usillo conmutan para el paso 2. Lo mismo ocurre con el punto de conmutación del paso 2 para el paso 3, dosificación 2. Y para, en la posición de dosificación 3. Descompresión del usillo. Tornillo. De acuerdo con la aplicación, el tornillo puede ser retraído antes o después de la carga. La distancia, la presión y la velocidad de descompresión del tornillo son ajustadas en el área descompresión de la página Programación de inyección. La descompresión de tornillo permanece desconectada. Para conectarla, seleccionar para el interruptor uso en la página Programación de inyección OFF. Descompresión de tornillo antes de la carga. 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página Programación de inyección ON. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en descompresión antes de dosificación, en el área descompresión de la página Programación de inyección. 3. La distancia, presión y velocidad de descompresión después de dosificación, son ajustadas en 0. Descompresión del tornillo después de la carga 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página Programación de inyección ON. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en después de descompresión, en el área descompresión de la página Programación de inyección. 3. La distancia, presión y velocidad de descompresión antes de dosificación, son ajustadas en 0. Descompresión del tornillo antes y después de la carga. 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página Programación de inyección ON. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en descompresión antes de dosificación y descompresión después de dosificación, en el área descompresión
de la página Programación de inyección. Ejemplos de errores en programaciones. Veremos a continuación algunos ejemplos reales de programaciones de inyección donde no se respetaron las reglas básicas. Estos datos fueron tomados de pantallas de máquinas que estaban funcionando. Si bien la pieza visualmente puede parecer correcta, es muy posible que en un futuro presente defectos no deseados. Tensiones internas y burbujas o deformaciones por diferencia de contracción entre otros. En este caso vemos como la presión de retención, que es 50%, supera a la presión de compactación, que es de 40%. Lo mismo ocurre con la velocidad. Además se repiten los valores de retención 1 y 2, con 4 segundos cada una. La pieza es inyectada en 2 segundos según cómo se cargaron los datos en la máquina, pero en realidad la retención, que es de 4 más 4 es igual a 8 segundos, se está utilizando para terminar de inyectar la pieza, es decir, se inyecta en realidad en 10 segundos, no se pueden inyectar 106 gramos en 2 segundos. En este caso, se utilizan las 6 etapas de inyección inyectando por tiempo en 8 segundos. Más 2 etapas de retención de 1 segundo cada una. Un total de 8 de las 9 etapas disponibles, con un tiempo total de 10 segundos. Si observamos los tiempos que nos muestra el panel de control, vemos que donde más tiempo estamos inyectando es en la última etapa de 45% de presión y 20% de velocidad. Y la conmutación entre inyección y retención se realiza en la posición 2,9 milímetros. Si observamos, la primera etapa dura 3,29 segundos y avanza 22 milímetros. Luego las siguientes etapas 2, 3, 4 y 5, que avanza 5 milímetros cada una, tardan 0,20 segundos cada una. Y la última etapa, donde avanza 17 milímetros, tarda 3,86 segundos, prácticamente lo mismo que las primeras 4 etapas anteriores. Acá puedo pensar que el tiempo de inyección es elevado y podría haber inyectado en 5 o 6 segundos, por ejemplo. Como también como la presión de retención es igual a la utilizada en las 5 primeras etapas de inyección y mayor a la última etapa de compactación, tranquilamente pude haber seguido inyectando. Esta pieza es muy probable que esté sobrecompactada y con tensiones internas, visualmente está ok, pero es muy probable que presente futuros defectos. Tranquilamente se podrían haber evitado 4 etapas de inyección y una de retención, haciendo más sencilla la programación y tener menos posibilidades de error, ya que al modificar un valor deberé modificar los 6. Además podríamos haber acortado el ciclo en 3 segundos y haber evitado posibles defectos posteriores en la pieza. Este es otro caso que estamos utilizando la etapa de retención para inyectar la pieza. Primer error que no afecta a la inyección pero que nos da una idea de desprolijidad en la programación, y es que en la etapa 5 de inyección tenemos 45% de presión. Y lo más grave es que estamos inyectando por tiempo y el tiempo de inyección es de 12 segundos. Pero estamos inyectando en 5,21 segundos. La primer pregunta es, ¿por qué tenemos programados 12 segundos de inyección si vemos en la pantalla de la máquina que el tiempo de inyección es de 5,21 segundos? Y después tenemos 4 segundos en la etapa de retención que seguimos con la misma presión pero con 50% de velocidad. Prácticamente es lo mismo, seguimos inyectando. Acá nos faltaría saber cuál es el ciclo total de inyección. Porque la segunda pregunta es, ¿el usillo está realmente avanzado haciendo presión 16 segundos? Esto se podría haber reducido a 2 etapas de inyección y no usar retención. Nosotros no estamos modificando el ciclo, solo estamos ordenando la manera de programar el control de la máquina. Y es muy probable que hasta podamos disminuir el tiempo de inyección. Con lo cual disminuimos el ciclo y bajamos los costos, además de no exigir la máquina. Acá tenemos otro ejemplo donde se repiten las 4 primeras etapas de inyección y las 2 primeras etapas de retención. En este caso se está trabajando por posición. Esto se podría haber reducido a 2 etapas de inyección y una etapa de retención. Siempre es importante al eliminar etapas tener en cuenta las posiciones donde comienza y termina cada etapa. Ya que si no colocamos bien estos valores seguramente variará el ciclo actual. Repetimos, acá no modificamos ciclo, solo ordenamos la manera como están cargados los datos en el panel de control. Mismo caso que los ejemplos anteriores. Estamos usando 4 etapas de inyección cuando podríamos haber utilizado solo 2. Esto de tomar más etapas no modifica nada,
Pero el problema es que al estar acostumbrados a variar los valores de las variables y ante la posibilidad de estar manejando más etapas, hay mayor probabilidad de cometer errores de carga de datos. En este ejemplo vemos lo siguiente. Estamos inyectando 100 gramos de PET, en 2 segundos. Si observamos cómo están programados los datos, el material comienza a inyectar con 85% de presión y 90 de velocidad desde el inicio de la inyección en la posición 76,8 mm hasta los 30 mm y en la segunda etapa disminuye la velocidad a 70% manteniendo la misma presión hasta los 20 mm. Es decir, inyecta el 75% del material a inyectar en 0,93 segundos. Y luego bajamos no solo la presión a 50%, sino que lo más grave es que la velocidad la bajamos al 8%. Esto según lo que vemos en la pantalla de la máquina 1,05 segundos. Para luego aplicarle una presión de retención de 60% y la velocidad de retención también del 60%. Y la mantenemos 8 segundos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en esos 1,05 segundos que el materia se frena? Porque todos sabemos que 8% de velocidad es prácticamente nada. El material que venía a una velocidad de 90% y disminuyó a 70% se para y luego de 1,05 segundos vuelve a avanzar al 60% de velocidad y presión. Mi otra pregunta es, ¿la presión de retención que es de 60% mayor a la presión final de compactación que es de 50%, está evitando el rechupe de la pieza? ¿O está inyectando y terminando de compactar el material que nosotros frenamos faltando ingresar 12 milímetros del recorrido? En la pantalla de la máquina vemos que la transición entre la compactación y la retención se realizó a los 9,2 milímetros. Y el colchón es de 0,6 milímetros. Esto nos demuestra que la etapa de retención se utilizó para compactar la pieza y subsanar el inconveniente que generó haber frenado el ingreso del material. Esto, como ya vimos, va a generar tensiones internas y posibles burbujas en la pieza. Por dudas o consultas, WhatsApp 11784222683 o por email info@rodolfobertino.com.ar, ingeniería@rodolfobertino.com.ar. Visite nuestras redes sociales.